Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos empezando con la charla. Acá estamos con Ángel. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá en Recupero Datos. Ahora lo que vamos a empezar haciendo es la apertura de cámara limpia. Acá es donde se abren los discos. Empezamos por acá. También está Ale, que nos va a estar dando una mano. Este es el protector de abajo, del filtro que está ahí abajo. Para los que recién entran, estamos abriendo la cámara limpia. Estamos con Ángel. Bueno, vamos contando más o menos qué es lo que hay acá. Estos son lentes de aumento, muy útiles porque hay que ver en específico lugares que no se toquen y esto es muy útil. Siempre hay que dejar la mano acá arriba. Esto es sílica, es para la humedad, que no tenga humedad en la cámara limpia. Hay dos de estos. Sílica se llama. Tenemos el soporte, acá ponemos los discos y nos ayudan a maniobrar los discos. Están para los dos tamaños de discos. Generalmente se pone el paciente y el donante y es una forma muy práctica de sostener los discos. Estas son las herramientas que generalmente más usamos. Tenemos destornilladores de distintos tamaños. Son los que más se usan. Para los que se están uniendo, estamos abriendo la cámara limpia. Ángel nos está ayudando a abrir la cámara limpia con todas las cosas y nos está explicando todos los componentes que hay acá adentro. Acá está el microscopio. Acá nos preguntan qué es eso. Esto es un microscopio. Esto lo usamos para hacer inspección de cabezales. Mayormente, si los cabezales tocaron sobre el plato y se dañaron, lo revisamos con esto. Y es una de las únicas formas porque son muy pequeños y se necesita mucho aumento para revisar los cabezales. También revisamos la superficie de los platos, usamos luces especiales con esta luz. Y bueno, ahora seguro abramos un disco y lo revisemos. Acá están preguntando por qué hace tanto ruido. El ruido es de los ventiladores que tiene. Lo que hace esto es aspirar aire por abajo, succiona por acá, ya tiene un primer filtro y luego lo expulsa por acá arriba. Hace un flujo laminar de aire puro sin polución. Así quedaría preparada la cámara limpia. Así es como quedarían preparados todos los componentes. Bueno, ahí ingresó Acá. Adrián, el ingeniero. Bueno, acá llegó Adrián, que nos va... Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Me habían comentado que había un par de preguntas. Esta, bueno, es la recepción nuestra, no sé si la conocen, igual si no después les mostramos el laboratorio, que es una de las preguntas que había, si le podemos mostrar el laboratorio. Pero cuéntenos a ver cuál es una de las preguntas, decime y... Acá nos están preguntando de cuánto aumento es el microscopio. El aumento de este es real,
máximo dependiendo, mirá, acá tenés los aumentos, si se fijan. Estas cosas se cambian. Esto de acá arriba marca el aumento que se tiene en la parte de arriba. Ven, este es por 20 y el angular es de 12. O sea, mientras mayor aumento, el campo visual se reduce. O sea, si vos tenés poco aumento, ves todo esto. Si tenés muchísimo aumento, para enfocar con este microscopio, vas a ver quizás solamente la letra E o la letra A o parte de la letra A, digamos, ¿no? Entonces, estas partes de acá arriba se reemplazan. Y después también, en la parte de abajo, vienen lo que se llaman unos Barlow, que se enroscan acá abajo, que se enroscan acá, y al enroscarse también cambian los aumentos. O sea que es un microscopio de aumentos variables, pero siempre la consigna es que mientras mayor aumento, el ángulo de visión siempre se reduce. En total, entre los angulares de arriba, el Barlow y otra serie de cosas, y el propio que tiene integrado, lográs casi 70 de aumento. Acá nos están preguntando qué son esos tubos metálicos. ¿Cuáles tubos metálicos? Imagino que serán estos de acá. No, A ver, dale. acá, mirá, nos están diciendo. Ok. Este tubo que tenemos acá, tenemos dos tubos, por decirle. Esto es como parte de una lámpara o un velador que puede haber. Lo que pasa que esto lo construimos nosotros y ven que da una luz. Si apagamos la luz de arriba, van a ver que por eso justamente tenemos la cortina esta de acá. Y termino de apagar acá y yo prendo esta luz de acá. Y esta luz de acá tiene una frecuencia de onda que por ahí a la vista no es muy conveniente, pero fíjense cómo se ve mi mano, está, que si ven ahí cómo se vería mi mano. Acá nos preguntan si es ¿ven? como un láser. No, no es como un láser, tiene una frecuencia de onda, digamos, mucho más baja. Sí tenemos láser, que ahora les mostramos un láser. Fíjense, este sí es un láser en sí, que le hemos ampliado un poquito el espectro, que es este de acá, que ven cómo se ve, o se ve un poco mejor el detalle, por ejemplo, de mi mano. Ven, justamente por eso no se usa la mano si no se ponen guantes de nitrilo, que ahora les vamos a explicar por qué son guantes de nitrilo y no guantes comunes, porque uno tiene la piel y la piel de uno se va descamando naturalmente, y esa descamación hace que cuando yo trabaje esas partículas puedan posarse sobre el disco y puedan volver la información irrecuperable. Pero volviendo a la pregunta, estos tubos lo que hacen es que tienen luces especiales que permiten visualizar de forma exacta, de forma precisa, las irregularidades del disco. Y este de acá es también uno, pero si se fijan, apagan la luz, si se fijan, este es de luz blanca, pero es una luz blanca que también tiene una frecuencia especial y es muy puntual. Este de la luz blanca lo usamos, si ven acá, y se acercan bien acá, se acerca la cámara bien, fíjense. Esto de acá son cabezales de lectura, ¿ven? Que igual después le vamos a mostrar una foto de los cabezales de lectura. Acá, ahí se nota un cabezal de lectura, ¿ven? Esto es la punta que hay sobre el actuador y es lo que permite leer. Esto se ven en el microscopio y se determina el cabezal de lectura y se determina si la superficie del plato está buena o no, o también si la cara o el cabezal ese está bueno o no, para ser reemplazado, digamos, ¿no? Estos son justamente cabezales de lectura. Acá nos está preguntando una persona qué carrera hay que estudiar para poder desenvolverse haciendo esto. Bien, el tema de eso es, lo que se necesita es conocimientos profundos de electrónica, porque en sí el disco es un componente electromagnético y ya los discos, o los discos USB que se denominan pendrive, micro CD, SD o los discos sólidos, tienen componentes ya de electrónica de muy avanzada y
circuitos XOR y otras correcciones de errores que si no estás en una carrera avanzada de electrónica te va a costar un poco comprenderlo y más aún poder emprender el camino de recuperación de datos, porque la recuperación de datos es un proceso inverso sobre un dispositivo que ya está dañado. Entonces es mucho más complejo, digamos, ¿no? Pero básicamente ingeniería electrónica, ¿no? Las personas que trabajamos acá somos ingenieros como yo, ingenieros electrónicos egresados de la UTN o están en los últimos años de la carrera, digamos, ¿no? Acá nos están preguntando cómo se ve el plato del disco con la luz verde. Bien, ahora vamos a ver si tenemos alguno. Acá tengo uno. Fíjense, este que está acá son discos que se preparan, porque lo que preparamos en realidad es la tapa. Han sido preparadas las tapas para poder visualizar de forma correcta cómo sale de la rampa y cómo se posa esto que es el cabezal de lectura, que son los que vimos ahí, ¿no es cierto? Que están en el extremo este de acá, están en el extremo este de acá, que son los cabezales de lectura, cómo se posicionan y en qué zona. Entonces cuando yo estoy leyendo la foto o esa información vital, quiero saber por qué zona está esa foto, entonces tengo esta tapa que preparamos nosotros para visualizarla, y si hay que hacer un proceso de limpieza de platos nos permite ver por qué zona está deteriorada. Ahora vamos a mostrar los distintos tipos de luces para que ustedes vean cómo se ve. Si ven, de así por ahí se ve bien, o se ve de una forma que a lo mejor puede decir uno, bueno, tiene un poco de polución o lo que sea. Obvio, este es un disco de textil, es un disco que simplemente está hecho para que la tapa esta no se pierda, por eso está abierto, les decimos que no lo abran. Y ahora vean cómo se ve con una luz y con otra luz. Ahí yo apago esto y fíjense cómo se ve con esta luz. ¿Ven? Fíjense cómo se ve con esta luz comparado sin esa luz y con una luz común. ¿Ven? Así se ve con una luz común y así se ve con esta luz. ¿Ven? Ahora van a ver cómo se ve con otra luz. Por ejemplo, ahora vamos a ver con esta luz. ¿Ven? Con esta ya se ve bastante más. ¿Ven? Entonces, aún pongan no solo esta luz, sino esta luz más estos microscopios que son muy potentes, realmente se ve muy bien las imperfecciones. Lo que vemos nosotros acá es solamente la cara externa. Lo que hay que hacer en algunos casos es sacar los platos para ver el resto de las caras, digamos, ¿no? Pero esto lo que nos permite, estas luces especiales, es ver el plato o ver las imperfecciones que tenga el plato de una forma más precisa, digamos, ¿no? Eso es básicamente lo que permite. Lo que nosotros trabajamos, y estaba por comentar, es acá me pasaron, son guantes de nitrilo. Estos se denominan guantes de nitrilo. ¿Y cuál es la característica del guante común que por ahí trabaja el médico? Es que justamente este guante no tiene talco. Si ven, prendan la luz si quieren. La diferencia es que este guante literalmente no tiene talco, no tiene partículas. Es lo que necesitamos cuando trabajamos en cámara limpia. Y como vimos recién mi mano, que si yo les muestro mi mano no se ve que tenga justamente que tenga descamaciones, o no se ve que estoy cambiando la piel, pero realmente uno cambia permanentemente, tiene escamaciones y permanentemente va cambiando la piel, y eso es lo que se puede posar sobre el plato. Entonces por eso es que se usan guantes de nitrilo. Desventaja del guante de nitrilo es que justamente como no tiene talco, cuesta un poquito más por ahí ponerlo, o cada cierto tiempo por ahí uno se lo cambia. ¿Por qué? Porque al no tener talco, si yo lo saco y me lo vuelvo a poner, es muy difícil sacárselo y volvérselo a poner, porque la transpiración de la propia mano interna hace que después no me cueste colocármelo de vuelta. Así que es bastante más descartable que el guante común que usa el médico, que por ahí lo puede sacar y ponérselo 2 o 3 veces. Sacárselo y ponerlo de vuelta es imposible. Igual acá, para cuando trabajamos en cámara limpia, no lo hacemos. Genial, acá nos están preguntando ¿cuánto cuesta un microscopio así en dólares? Mira, nosotros justamente, si se fijan, tenemos este microscopio de acá, y ahora pueden ver más microscopios que tenemos
este microscopio de acá, que es similar. Ven que acá tienen lo que denominamos nosotros que es el Barlow. Este, como está fuera de cámara limpia, tapamos y protegemos los oculares para que no se contamine. Y también tenemos otro, fíjate Gali, mostrarles el otro microscopio que tenemos acá. Y ahora pueden ver este microscopio de acá que se ve directamente de acá, con esa estación de soldado. Ahí les va a mostrar Ale ese microscopio como se ve. Mostrame. Vuelve para allá. ¿Ven? Ahí se ve ese microscopio que tiene esa pantalla integrada y ahí se ve como literalmente se ve bastante más grande. Acá nos preguntan si por lo general Sí. es más hardware que software en este tipo de trabajo. Digamos, cuando yo tengo un problema físico, es como decir, yo tengo vamos si quieren para atrás. Cuando yo tengo un problema, qué sé yo, el auto me deja de funcionar, el auto no arranca, hace ruido, evidentemente no lo voy a solucionar con un problema o poniéndole un pendrive o poniéndole un programa. O sea, sí o sí va a requerir intervención física y sí o sí va a requerir cámara limpia y alguna reparación, cambio de partes. O sea que se necesitan las dos cosas. Se necesita herramientas de hardware, como por ejemplo esos microscopios, que los microscopios, no terminé de decirlo, hay microscopios que pueden oscilar, los básicos que tenemos acá, de 500, 600 dólares, o hasta el juego completo, que es con ese, que es para que se mueva en 360, eso se mueve para todos lados, en realidad, disculpen, no 360, sino en dos ejes, y pueda visualizarse, porque todo eso es muy pesado. Pueden costar 1.500 dólares o por ahí. También dependiendo de los accesorios que se le compren a los microscopios. Ya podemos ver, si les interesa, tenemos un cajón lleno de accesorios para microscopios, digamos, ¿no? Pero básicamente sí es interesante la pregunta que hicieron. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene un problema en el disco y piensa que lo puede solucionar desde Windows, con algún programa mágico que pueda descargar en internet. Pero de vuelta, si el auto no me enciende o la computadora no me enciende, menos voy a poderle instalar un programa. O sea que si el disco no es reconocido por la compu, no lo ve la compu, sí o sí es un problema físico. O sea que sí o sí necesitan herramientas, equipamientos como estos o como los que están acá. Fíjense estos que están acá. No sé si se fijan este tupper de acá. Fíjense la cantidad. Ven que dice por ejemplo SSWU2 CH2 nuevo, WK3, B5, SM, WD, esos, y ahora les voy a mostrar si quieren para el otro lado. Esos son herramientas para cada modelo de disco. Es como decir, si yo vendo celulares o reparo celulares, tengo herramientas que son solo para un Samsung modelo tal, otra herramienta o otro destornillador o otra cosa específica que es solamente para otro modelo de la marca Samsung o de la marca LG o de la marca que sea iPhone. Entonces, nosotros, también eso es un costo bastante elevado porque cada una de esas herramientas, por ejemplo, se producen en Rusia, se producen en Serbia, se producen en otros países y los fabricantes de herramientas para recuperación de datos tampoco en el mundo no son muchos, no llegan a más de 3, 4, 5. Es como decir, herramientas para afinadores de piano. ¿Y cuántas fábricas hay que producen herramientas para afinadores de piano? Y deben haber 3, 4, 5 en todo el mundo. En este caso, para lo que es herramientas de recuperación de datos, también no hay muchas. Por ejemplo, en memorias, no sé si conocen la parte de memorias, Ale puede hablar. ¿Cuántas herramientas, Ale, tenemos para recuperar datos o cuántos fabricantes tenemos que nos pueden apoyar en la recuperación de datos de CD, micro CD, pendrive? Tenemos 3, las cuales son Resolute, la que ven ahí al medio,
La de la derecha es Flash Extractor y la de la izquierda es PC Tracking Flash. Son las únicas tres herramientas que hay en el mundo para recuperación de datos en micro SD y pendrive. Acá nos están preguntando si todo lo que está acá abajo son discos, todas esas cosas negras. Sí, exactamente. Si ven un paneo general, no solo tenemos acá, tenemos ahí, tenemos en cámara limpia, tenemos otro rack que está allá y tenemos 5 racks más que después se los vamos a mostrar. Lo que pasa es que si no tenemos tantos discos, ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos un repuesto, los discos son dispositivos que no fueron diseñados para ser reparados. Es como decir un tubo o un foco. Son dispositivos que a nadie se le ocurriría decir, ¿me reemplazás? Digo, ¿me reparás un foco? ¿Me reparás un tubo de luz? Entonces, ¿qué pasa? Conseguir repuestos para discos, la única forma es tener nuestro propio banco de discos o ser partner como somos nosotros y poderle pedir a fábrica. Pero para que yo consiga un repuesto no hace falta que solamente sea de la misma marca y el mismo modelo. Hay veces que necesito que sea de la misma línea de producción. O sea que si vos tenías un disco que se creó el 3 de mayo del 95 en Taiwán, necesito en la misma fecha que haya salido en la misma línea de producción. Y eso es lo costoso en la recuperación de datos. Un disco donante puede oscilar desde $150 o $100 hasta $300, $400. ¿Por qué? No es porque en Mercado Libre no lo puedas conseguir en 70, pero el que estás consiguiendo en 70 o en $50 es producido este mes o este año o fue producido en unos meses. Y ya ese no es compatible. ¿Por qué? Porque los dos podemos tener el mismo auto, pero la rueda tuya está calibrada y balanceada para tu vehículo, no para el vehículo mío o el que está al lado. Acuérdense que vos tenés un plato, y si lo ven por acá, para que lo asemeje a una cubierta de un auto, vos tenés un plato, que esta es la superficie del plato, acá es donde están tus fotos, tus videos, tu música, todo lo que vos querés recuperar está sobre ese plato. Si yo lo pongo así, sería como una rueda del auto, ¿no es cierto? Y sobre esto que está girando literalmente a 120 km por hora en promedio, porque esto es RPM, pero si lo pasamos que tiene 7,5 pulgadas y vemos la superficie externa, más o menos está a 120 km por hora. Entonces si yo pongo el disco así, este plato está girando a 120 km por hora y tiene una cabeza de lectura que no está a más o en promedio, dependiendo de los modelos, las fechas de fabricación, una serie de cosas, aproximadamente a 10 nanómetros. ¿Qué quiere decir 10 nanómetros? Sería que si un pelo nuestro, un pelo, yo lo pusiera en el piso, la altura que tuviera que tener ese pelo sería como de 4 o 5 pisos de altura si yo comparara un nanómetro, y un nanómetro sería nada, el grosor de mi dedo, y para que lo vean en comparación, o sea, es realmente la distancia que hay entre la cabeza de lectura y el plato es literalmente nada. Entonces por eso es que se usa cámara limpia. ¿Por qué? Porque si cae una partícula que mi ojo humano no ve sobre el plato y lo pongo en funcionamiento, automáticamente puedo rayar toda la superficie del plato. Acá nos están preguntando qué pasaría con un celular que se moja con agua de mar. ¿Cómo sería la recuperación? Ahí lo tenemos, Ale. Es muy complicado porque el agua de mar tiene muchas sales que generalmente destrozan la placa y habría que hacer un diagnóstico, extraer la memoria y evaluar si está todavía en buen estado para recuperar la información. Todo eso lo haces con esta maquinaria, ¿no? Sí, todo es con las tres herramientas de recuperación de datos. ¿Cómo sería más o menos el proceso, Ale? Si viene un dispositivo mojado, lo primero que se hace, generalmente se desarma completamente. ¿Tenés alguna placa de celular para mostrarles? Entonces lo que hacemos con la placa de celular, en la placa de celular, ahí van a ver como un chip. Ese chip es como el chip que trae adentro un pendrive, es donde se almacenan las fotos. Generalmente eso se pone en bateo ultrasónica y se ve el estado de... bueno, ahí tienen los celulares, están de ese lugar, digamos, ¿no? Fíjense, acá tenemos todos los celulares que estamos trabajando. ¿Ven? Entonces,
esos celulares lo que tenemos es, se desarma y se tiene la placa. Otra de la memoria que se encuentra acá, ya la hemos sacado. Y son así, más o menos parecidas a estas de acá. Son así de chiquitas. Estas son las memorias de los celulares que hemos recuperado. Bueno, sacamos la memoria y la ponemos en un lector especial. Ah, fíjense esto de ahí, si querés mirar, dar la vuelta, o del otro lado. Aquí. Y procedemos a recuperar la información. No, ven que tiene millones de casilleros con millones de lectores, porque si se fijan, esto de acá tiene como una serie de pelotitas. Cada pelotita de esta o cada conector de estos, mostráselo en el microscopio para que lo vean. Cada parte de estas es un conector. Claro, acá hay una y otra diferente. Se ve. Ahí mira, Ivy. Ahí te lo va a regular para que se vea la pastilla completa. Ahí está. Ven, ahí tienen una pastilla, pero ven que esa pastilla tiene una configuración. Entonces necesita un lector en especial y esa pastilla tiene otra configuración. Si ven, cada uno de estos contactos es como una pata que transmite cierta información. Entonces, se necesitan millones de... millones no, pero se necesitan muchísimos conectores, o los más conocidos, que son los que tenemos acá, para cada tipo de celular o para cada tipo de chip. Entonces, hay veces que se necesita un conector muy específico y quizás dentro de 6, 7 meses o un año, ese conector no se vuelve a usar porque fue una pastilla de memoria diseñada para ese modelo o para esa parte específica, digamos, ¿no? Entonces lo que se hace es, este método, ¿cómo se denomina, Ale, este método de recuperar datos? Se denomina chip off porque básicamente es sacar el chip de la placa del celular y básicamente es sacar el chip de la placa del celular. Chip off sería chip afuera en español. Exacto, existen dos métodos generalmente usados para la recuperación de datos. ¿Cuál es chip off y cuál es el otro? En celulares esta es la única forma que tenemos nosotros. Después en memorias también chip off. Sí, pero viste que tenés las de Celebrity cuando el celular funciona. O sea, chip off generalmente se hace cuando el celular, ¿qué pasa? No enciende, digamos. Por ejemplo, ¿no? cuando se cayó el mar. Exactamente, o sea, tu pregunta es, se cae al mar, generalmente vas derecho a este método que se llama chip off porque el celular ya no sirve más y lo que te interesa es extraer la información. Ahora, cuando el celular enciende, funciona, se usan por ejemplo herramientas de Celebrite o la UFET o otras herramientas de software que se conecta al celular, se pasa a modo root y de ahí se intenta extraer la información. Con lo que extrajeron la información del celular del chico que casi mata a la presidenta. Claro, eso se hizo con la herramienta de UFET de Celebrate. Perfecto. Acá están preguntando cómo está conformado el equipo de los trabajadores. La parte tenemos la parte de secretaría, tenemos bastante atención al cliente y la parte de secretaría. Son 6 o 7. No sé. No me acuerdo bien. Después tenemos el equipo de marketing, que justamente una de las chicas nos está filmando. Después tenemos el equipo de ingeniería, el cual somos 5 personas. Cada uno se encarga de un área diferente y yo soy el manager de la parte de ingeniería, digamos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro es el ingeniero encargado de la parte de SD, micro SD, pendrives. Lo que es Ángel, que lo habían visto anteriormente, es el encargado de todo lo que es la parte de discos que son de estado sólido, que son los que teníamos por acá. O sea, vieron cuando compran un disco de estado sólido, pásale si querés.
Hoy los discos de estado sólido tienen muchísimas tecnologías, tienen tecnologías como de este tipo. Fíjate si tenés una carcasa de alguno, si les interesa. Este es un disco de estado sólido, que ahora les puedo explicar la diferencia entre este y este disco de estado sólido. Sí, bueno, Sentate si querés. esto viene con otro acá. Este es el más conocido, el que se usa para reemplazar estos discos. Viene con conexión SATA. Esto es lo que te permite, los discos sólidos lo que tienen es más velocidad, pero no son menos confiables para guardar los datos. Es más probable recuperar los datos en un disco mecánico que en un disco sólido. Pero sí tienen más velocidad y para guardar el sistema operativo es preferible un disco sólido. Después los discos sólidos, estos son los M2, con conexión M2. ¿Está bien? Estos generalmente vienen más actuales en las notebooks o también van en las máquinas de escritorio más actuales. Son más rápidos que los discos SATA. Perfecto, nos Depende del están... protocolo de comunicación que tengan, si es NVMe o SATA. Acá nos preguntan qué es SATA. Perfecto. Ahí entro si querés en mi área porque los discos tienen conexiones primero viejas. Ahora después va a entrar Ángel. En la vieja es la conexión IDE, que era el que tenías enchufes muy viejitos que tenemos uno adelante. Después tenés el protocolo SATA, que es, digamos, el actual, el que está en boga y que ya está derogándose. Y ahora sí, Ángel va a explicar lo que es el protocolo de comunicación, que tenés dos protocolos. Tenés un protocolo que es PCI Express y que va aumentando, PCI Express 3, 4 y 5 Claro. con la tecnología. Lo que permite el protocolo PCI Express es comunicación directa con el microchip. A diferencia de SATA, que necesita una etapa de comunicación distinta, el disco M2 PCI Express se comunica directamente con el micro. Esto es lo que permite una mayor velocidad de transferencia. Claro. Ven, por ejemplo, acá tienen una placa de una notebook, o sea, si desarman una notebook cualquiera, van a encontrar esta placa o similares dentro de su notebook. Lo que Ángel dice es que esta placa, este disco, lo que hace es que directamente se comunica con el microprocesador y maneja instrucciones del microprocesador, como la placa de ustedes de video. Las placas de video generalmente que son PCI Express. Entonces, lo que hicieron fue crear discos que directamente se comunicaran con el juego de instrucciones del microprocesador, y eso hace que acelere mucho los procesos, entonces la velocidad de lectura y escritura. Pero este no, para comunicarse con el microprocesador justamente necesita una interfaz para llegar al procesador y comunicarse. Entonces eso también lo hace que sea más lento. Esta es una tecnología más viejita, digamos, ¿no? Pero explicamos qué problema tiene Ángel, por ejemplo, con esto que estábamos hablando del módulo 190 o esto que estábamos hablando para recuperar datos borrados. ¿Qué problema tenemos con los discos sólidos que por lo general en los discos mecánicos como este no se presentan? El problema es el desgaste que tienen las pastillas de memoria. Además de eso, el micro, esto tiene un microchip incorporado, que es este, que es el traductor, se llama. Lo que hace es ordena la información como le parezca en las memorias. La organiza y... Perdón, esto está mal. Cuando ingresa la información al disco, lo que hace primero es pasar por el micro y ordenarse en las memorias como le parezca al micro. Por eso recuperar, en caso de que se queme el micro, es muy complicado. Perfecto. Acá nos están preguntando
¿Cómo sé si está dañado el disco? ¿Cómo sabrías si está dañado? Y si lo conectas y no podés leer ni escribir información sobre el disco, no, tiene un problema físico y no está funcionando. Perfecto. Es básicamente así, nosotros determinamos cuándo es un problema físico o un problema lógico, es si yo conecto cualquier dispositivo, hasta por ejemplo los de Alejandro, un pendrive, una micro SD, y esa micro SD no es detectada por la computadora, entonces sí o sí va a ser un problema físico. La otra cosa, ¿se animan a explicar el comando trim? ¿Cuál es la diferencia entre un disco sólido, discos muy modernos, mecánicos, contra los discos más antiguos, y cuál es el comando trim? Sí, a ver si puedo hacer una imagen. Dale, fíjate. Así Mientras que él lo va buscando la imagen, porque realmente es un concepto bastante abstracto, pero la diferencia, digamos, entre este disco y este disco, ¿cuál es? Que este disco, la computadora, como se comunica directamente con el microprocesador le avisa qué información literalmente el usuario puso en la papelera de reciclaje y eliminó de la papelera de reciclaje. Entonces, al avisarle al disco que, mire, esta foto el usuario la acaba de eliminar de la papelera de reciclaje, se lo avisa al disco, literalmente el disco sobrescribe esa información con ceros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que literalmente cuando yo quiero recuperar información borrada, eliminada sobre este disco, ya literalmente es imposible o prácticamente imposible, porque por el protocolo de comunicación, el tipo de comunicación es que cuando yo elimino de mi papelera de reciclaje, se le comunica al disco, y al comunicarle al disco, el disco lo que hace es literalmente sobreescribir con ceros. Es un poco más complejo, pero nos llevaría horas de explicarlo, pero es una forma simplista de decirlo. A cambio, este disco, cuando yo borro información, elimino información, yo simplemente, la computadora es la que sabe qué parte de este disco estoy usando y cuál no, y solamente la computadora es la responsable de saber qué parte de toda la información se está ocupando y cuál no. Entonces, cuando yo quiero recuperar la información le dice, mira, esta parte, si bien contiene ceros y unos, pero no es útil esos ceros y unos, y el usuario esos ceros y unos los eliminó, y cuando yo vuelva a poner otra foto, puedo sacar parte de ese lugar y poner ahí mi foto. O sea, en el momento en que yo reemplazo la información, la sustituyo con otra foto, en ese momento sobrescribo y piso la información y la vuelvo irrecuperable. Pero hasta que no se sustituya con otra información, con otra foto, con otro video o con otra, no sé, archivo de Word, esa información va a seguir estando, porque no se pisó con otra. Entonces se puede recuperar algunas veces la información eliminada, sobrescrita. Pero en los discos de estado sólido, como estos, ya es prácticamente imposible recuperar la información. Básicamente, si quieren, les voy a dar una explicación bastante más técnica, Alejandro, de cómo es el sistema. Sí, bueno, Perdón, Ángel. Esto es lo que viene en los últimos discos mecánicos. Lo que se tenía anteriormente era una pista de donde el cabezal escribe y lee. ¿Qué pasa? Que el lector es más pequeño que lo que realiza la escritura de la pista. Para aprovechar esto, lo que se hizo fue sobreponer las pistas de escritura. Lo que se hace así es ganar espacio, pero tiene un inconveniente, que es que a la hora de borrar esto, se borran varias pistas juntas. Por eso se pierden más datos y el disco está todo el tiempo reordenando estas pistas para escribir información. Esto genera un mayor consumo y vuelve un poco más lento al disco en pos de ganar mayor capacidad. Exactamente. Por ejemplo, este disco es un disco nuevo, es un disco externo, es un disco USB. Este disco USB, si me lo hubieran vendido hace 4 o 5 años sin esta tecnología, no sería de 1 terabyte, sino sería de, no sé, 600, 700 gigas,
y ahora con la tecnología actual me lo venden como 1 tera. ¿Por qué? Porque optimizaron las pistas del disco, pero en contra me lo vuelve más lento y la recuperación de datos es muchísimo más compleja. Entonces, pero bueno, obviamente el consumidor final, cuando va a comprar un disco en Amazon o en Mercado Libre, donde sea, esa información obviamente no la tiene y el precio para él nunca varió. O sea, el que ganó realmente con esta tecnología fue el fabricante, porque el precio, que por lo menos acá nosotros en Argentina, siempre nos siguió subiendo y con un decremento en la velocidad y en las prestaciones, digamos, ¿no? Acá nos están preguntando cuánto tiempo se demora en realizar un trabajo en cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, Ale, ¿cuánto nos demoraríamos en un pendrive? ¿O qué depende de la demora en un pendrive, en un micro SD? ¿De qué dependería? La demora depende de la configuración que tenga la micro SD. Hay muchas. Configuración me refiero al orden de las pistas. A ver si les muestro para que sea más claro. Por ejemplo, tenemos una configuración, la común, la más conocida es la... No, perdón. Esto es 2x6 o 2x7, no estoy seguro. Ven que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que lo puedan ver. Son 7 por 2. Es una configuración ya conocida. Configuración me refiero a que ya sabemos dónde está cada señal, que nos permite extraer el volcado en físico de la memoria. Y hay casos en los que no sabemos, como es este, que no tiene ninguna configuración de pista. No sabemos. Por eso tenemos que hacer una investigación de pinado. Y esto nos lleva tiempo, y eso es porque algunos casos demoran tanto en operar. Hay casos que son más rápidos que otros. El motivo es ese. Hace un rato nos habían preguntado si en los celulares nuevos también se hace el sistema de chip off. Sí, es lo que hablamos hace ratito. El chip off sería sacar la memoria de la placa y colocarlo en un adaptador y extraer la información. Eso sería chip off. Después están los otros métodos de Celebrite y eso que no es chip off, es con el celular prendido. Chip off generalmente es cuando el celular, la placa del celular está partida, dañada, sulfatada y no tiene arreglo por métodos de electrónica, ¿no? Como soldar un capacitor en corto, una resistencia en corto o algo así. Perfecto. ¿Y los otros métodos en los otros dispositivos cuánto tiempo tarda? Depende de todo, como justamente lo decía Alejandro, de la dificultad de acceso a la información. Hay casos que se pueden recuperar en el día, cuando es una modalidad express, y hay casos que literalmente pueden llegar 1 o 2 semanas porque necesitamos un repuesto de fábrica del exterior y hay que mandar a solicitar ese repuesto, o requiere 1 o 2 limpiezas de plato y 1 o 2 cambios de cabezales para poder acceder a la información. También de eso depende el costo, digamos, ¿no? Acá preguntan si suele haber muchos clientes, o sea, si hay mucha gente que trae discos a recuperar, si hay mucho trabajo sobre esto. Sí, hay trabajo y hay mucha gente que quiere recuperar la data. Lamentablemente, como están viendo acá, se necesitan diferentes personal para diferentes tipos de discos, diferentes herramientas para diferentes tipos de almacenamiento, y eso hace que las tecnologías haya que tener ingenieros especializados para cada cosa y herramientas para cada subcosa, como por ejemplo dijimos de discos. No todos los discos tienen la misma tecnología, hay discos que tienen rampa, otros que no, otros que tienen un plato, otros que tienen este comando trim, otros discos que son sólidos. Entonces eso hace que mientras mayor tecnología tengamos que tener, mayor equipamiento, el costo sea bastante mayor, y eso hace que la barrera de entrada para producir un laboratorio de recuperación de datos sea extremadamente grande. Y si bien la mayoría de las personas quiera recuperar la data y tener muchísimo volumen de llamado, por ahí cuando se enteran que los costos, dependiendo de la tecnología, pueden iniciar en 100, 200 o $300,
obviamente hace que el contenido que tengan adentro en ese pendrive o en ese disco no tenga la valoración para el cliente de ese monto y por ahí desistan. Pero generalmente la mayoría de las personas nos llaman y recibimos más de 150 llamadas por día. Perfecto, acá hay otra pregunta para Ale. Nos preguntan si en el caso de los celulares nuevos los datos no salen encriptados en los chips. Sí, en los nuevos salen encriptados. Desde Android 5.0 para adelante están encriptados. La única forma de recuperar en esos casos es mediante software, las herramientas de Cellebrite, y las que nombró Adrián hace un rato, o reparando la placa. Perfecto. O si es que la placa está rota, tenés que cambiar todos los componentes de la placa, incluido el controlador de Wi-Fi, Bluetooth, todo porque están intercomunicadas la memoria con esos integrados. Y luego de hacer eso, ahí prender el celular como si estuviera nuevo. Genial, acá nos están preguntando también cómo suena un disco dañado. Bien, vamos por acá. El sonido de los discos dañados es muy diverso y no hay un solo sonido de un disco dañado. Para nosotros evaluar cómo es el sonido de los discos dañados tenemos todo un sistema y tenemos unos parlantes como si fuéramos disjockey. Vamos a prender acá. Vamos a ponerlo acá. Tenemos un disco dañado. Este no sé si estaba dañado, ¿me lo tenías por acá? No. Dale. Ahí vamos a ver un disco. Este a lo mejor voy a probar alguno. No sé si este está dañado. Estos son discos que son para... Sorry. El ruido lo que pasa es que amplifica mucho el sonido. Pero vamos a escuchar, por ejemplo, este disco que acabo de poner en el puerto 0 y vamos a ver si el sonido que tiene es de un sonido dañado o un sonido ok. Está bueno. Así que vamos a aprovechar y ya que lo conectamos, vamos a hacerlo en vivo. Ahí estamos. Acá lo que voy a ver es el esquema de tensión. Tengo 12 y 5 volt y cómo viene la corriente sobre el sistema de 5 volt y cómo viene la corriente sobre el sistema de 12 volt. Ven, esta es una herramienta que se denomina de hardware y software. Esta herramienta es de AC Lab, que justamente está en la PC3000, la Ultra. Y entonces lo que se hace es, si se fijan, esta es una de las grandes diferencias. Si se fijan, yo conecté el disco acá, pero sin embargo yo no le he dado power, no le he dado energía a este disco, sin embargo está conectado a la computadora. Esa es la gran ventaja de un disco conectado a una herramienta de hardware y software y conectarlo directamente al Windows. Si yo lo conecto directamente al Windows, un disco que anda mal, me puede trabar todo el Windows y no hay programa que lo resista. ¿Por qué? Porque el Windows está abajo del programa y el programa depende del Windows, y si el Windows se traba, el programa no va a correr. Entonces, pero si se fijan, este disco directamente el sistema operativo no se entera que está conectado. Si yo veo acá, no sé, mis unidades, por más que enchufe, le dé power, acá no voy a tener ninguna letra de unidad, ni lo voy a ver en la administración de discos. O sea que si fuera acá y voy a administración de discos, acá no lo voy a ver. Sin embargo, yo voy a hacer power on, power off de este disco y solamente lo va a ver el programa, no lo va a ver el... Me demora un poco porque son muchos discos, pero está cargando la información. No tengo algún virtual o algo. Entonces ven, acá tengo todos los discos que en teoría la computadora ve, ven que está hasta el disco 11, y van a ver que cuando yo haga power on, acá no voy a tener ninguna letra, y acá el sistema operativo literalmente ni siquiera va a ponerme así como desconocido, nada, directamente no lo va a ver. Miren, ahí lo prendo, escuchen el sonido. ¿Ven? Ese es el sonido de un disco que no funciona.
Si se fijan, estas fueron las variaciones de corriente, en tanto en 5 volt y 12 volt, y esas variaciones de corriente fueron acompañadas con el sonido. Fíjense, si lo apago y lo vuelvo a prender. Este es un disco que no funciona. Este ruido en sí, al escucharlo, yo ya sé que tiene problemas mecánicos internos, y cada vez que lo prendo o lo apague puedo estar comprometiendo la información del cliente. Este disco, bueno, no tiene ningún número, nada, los números que empiezan por 0 son nuestros, o sea, no tiene información del cliente y son para testing. Pero si esto fuera un disco de cliente, yo estaría comprometiendo la información de ese cliente. ¿Por qué? Porque cada vez que hace ese ruido, el cabezal de lectura está impactando sobre el planto y está dañando la información, literalmente borrando la información para siempre. Fíjense qué pasa. Ese fue un ruido, pero ¿qué pasa si lo conecto a otro? Ahora les iba a mostrar que el administrador de discos literalmente no lo ve. Yo voy a poner, si quieren decirle, un disco sano, y van a ver que el administrador de discos no va a ver el disco, y sin embargo el programa sí lo ve. ¿Ven? Acá tenemos otro disco. Vamos a ver cómo suena este disco. De vuelta, le doy power on. ¿Ven? Este disco igual suena similar, pero el sonido es mucho más duro. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que también el daño interno que tiene es bastante más grande. Lamentablemente justo me pasaron un disco que suenan iguales, pero ahora voy a buscar, si quieren, otros discos y suenan totalmente diferente un disco a otro. Hay veces que tampoco ni suena ni tenés consumo, porque puedes tener un problema en la PCB, en el motor o en otro lado, pero suenan diferentes. Este hay que probar recién, pero créanme que hay muchos sonidos. Vamos a ver si podemos hacer, como estábamos hablando con un video en YouTube con diferentes sonidos, para que el 99% son problemas de cabezales de lectores. Lo que pasa es que puede ser un sonido de cabezal pegado al plato, puede ser sonido de que está trabado en la rampa, puede ser un sonido de que el motor está fallado, puede ser un sonido de como este claqueo, que es problema de cabezales seguro, y hay diferentes tipos de sonidos. Por eso es que usamos esto, ¿ven? Fíjense cómo amplifica el sonido y con las curvas de tensión y corrientes pertinentes. Acá nos están preguntando si hay cursos para técnicos. La otra vez hicimos un training. Pueden ir a la página web y anotarse para el próximo Training Day. Igual esto, como estamos haciendo hoy, que ya estamos casi un poquito pasados de tiempo, pues son las 5 de la tarde, podemos hacer para el mes que viene, si tenemos suscriptores, les guste y dan like, es hacer otro Training Day o este tipo de coloquio, para que nos vayan preguntando y nosotros vamos respondiendo. Así que si quieren, para el mes que viene podemos organizar otra charla de 1 hora, 2 horas, dependiendo la cantidad de preguntas que se formen, y vamos respondiendo todas y cada una de las preguntas. También quedaba otra que es disco SAS. El disco SAS, si se fijan, la conexión, que por eso no rompieron fíjense, este es un disco IDE común, que también teníamos, bueno, ahí ya lo he guardado. Fíjense acá, ven que acá está libre, no hay una conexión entre medio de los dos. ¿Ven? Acá se los pongo acá para que lo vean bien. Miren, ¿ven? Esto acá, entre uno que es el conector de powers, esto es alimentación y esto es datos. Lo que pasa es que por protocolo, como viene viejísimo el protocolo SATA, tiene diferentes tensiones que algunas ya no se usan más y quedó más grande la alimentación que el protocolo de comunicación. Pero si se fijan, este tiene esto y esto que es igual, pero de este lado, en el espacio libre, no sé si lo van a alcanzar a ver, acá hay unas conexiones y hay un conector acá. Ahí se ve quizás. Acá se ve, o sea que esta parte ve que está cubierta y esta parte que está cubierta, de este lado, como se ve que tiene esto metálico, lo tiene de este lado. Entonces se usan para se usa la PC3000
que es este de acá, que tiene los dos conectores que están sueltos, porque tienes el hueco en el medio, y para los discos SAS se usa este conector, que es el conector SAS. Ahora, integrabilidad. Este conector SAS o esta placa SAS lee discos IDE, pero los IDE no leen SAS. No sé si queda alguna pregunta más. Estamos un poquito jugados con el tiempo, ya son las 5, pero les recomiendo que si les gusta esta charla o tuvieron preguntas que quedaron sin responder, nos las hagan y seguimos respondiendo preguntas o programamos un día para responder todas las preguntas como hicimos hoy. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué programas usan y si son pagos? Sí, son programas pagos, como le dijimos, pero, a ver, esto que tenemos acá, si se fijan, este que se llama PC 3000, está licenciado para Argentina, como ven acá, es un programa de hardware y software, como les dije recién. Este disco yo lo conecto y la computadora ni se entera que lo he conectado. O sea, programas como Recuba, cualquier programita que bajen de internet, va a estar limitado a su sistema operativo. O sea, va a estar limitado a que si tenés un problema de hardware y la BIOS no lo detecta o el sistema operativo tiene problemas con ese disco, el programita, por más que sea el mejor del mundo, no va a poder hacer nada porque no tiene sustento de hardware el programa. Sustento de hardware no es que tenga la mejor placa madre o la mejor placa de video, sino sustento de hardware es hardware específico de recuperación de datos como es este, digamos, no me va a servir de nada. Perfecto. No, y después vuelven a preguntar mandando por la página, ¿no? Cuando tengamos exactamente, y si quieren podemos programar, o depende de la cantidad de preguntas y la cantidad de gente que nos comente, programar para el mes que viene otro día de preguntas y respuestas. Eso es todo por mi parte. Yo soy Adrián Francisconi, manager de la parte de ingeniería, Ángel y Ale de la parte también de memorias. Cualquier duda o consulta, estamos a su disposición. No se olviden de dar like, compartir y nada, preguntarnos lo que necesiten.